la grabación y los ejercicios que vayamos haciendo. Eso. ¿Cuál va a ser la dinámica como de las sesiones? Yo les explico el tema, hago un ejercicio y seguidamente ustedes hacen un ejercicio también aquí mismo. ¿Cómo es su nombre, perdón? Carlos Zuluaga. Carlos Zuluaga. Jimena Pérez. Jimena Pérez. Raúl Ramírez. ¿Cómo? Raúl Ramírez. Bernardo Bustamante. Bernardo Bustamante. Edgar Agudelo. Edgar Agudelo. ¿Cómo, perdón? Liz Blanquicel. Hugo. Hugo. Listo, Hugo. Bueno, entonces, Solo ¿cómo? Solo Hugo a secas. Yo vean, vamos a tratar de pronto de... Entity Framework está para 20 horas, ¿cierto? Pero de pronto voy a tratar de reducirle un poquito el tiempo para poder tener más tiempo para WCF y WPF. ¿Listo? Porque Entity Framework de pronto lo alcanzamos a ver en un poquito menos de las 20 horas, por ahí en 18, 17 horas. ¿Listo? ¿Todos están viendo mi pantalla ya? ahí está. Listo. Vamos a hacer una breve presentación de lo que estará conformado el curso, de lo que vamos a ver dentro del curso de Entity Framework. Y es lo siguiente: entorno de trabajo aplicado al acceso a base de datos. Vamos a ver cómo nos sirve Entity Framework, en qué nos puede ayudar Entity Framework para nuestro trabajo, para nuestras aplicaciones de negocio. Todo eso vamos a poder ver allí. Segundo, modelo de programación. Vamos a presentar modelo de programación que se trabaja con Entity Framework, que son el lenguaje LINQ, que no sé si ya lo habrán trabajado, ¿cierto? Es un lenguaje de consulta, pero de .NET, para objetos de .NET. Vamos a mirar cómo cambia el paradigma de programación de un modelo relacional, que es el modelo de base de datos al que estamos acostumbrados, y cómo pasamos a un modelo objetual a través de este Entity Framework. ¿Listo? Proveedores de datos, que vamos a ver allí. Vamos a ver allí donde estaba lo que les decía, el cambio de paradigma del modelo relacional al modelo objetual. Recursos de servidores. Vamos a hacer un ejemplo de cómo Entity Framework también se conecta con otros motores de base de datos, por ejemplo MySQL, Oracle. Vamos a ver un ejemplito con cada uno de ellos, de lo fácil que es conectarse, al igual que se conecta con SQL Server. LINQ y queries. Vamos a ver cómo hacer queries, vamos a ver cómo hacer todo eso que ustedes ya saben hacer en SQL Server, todas esas consultas. Vamos a ver cómo las vamos a hacer desde .NET con C#, y con este lenguaje de LINQ query vamos a ver cómo hacer joins, cómo hacer selects, cómo hacer todo eso de consulta que ustedes ya conocen más que yo. Por último, vamos a ver algo que se llama Code First. Lo habitual y lo normal es que yo hago mi modelo relacional en la base de datos y posteriormente a eso hago el mapeo a través del Entity Framework para generar los objetos dentro de mi aplicación .NET, ¿cierto? Entonces, lo que permite Code First es hacer lo contrario. Primero hago el código, primero defino las clases, primero declaro sus atributos y posterior a eso voy y genero mi modelo relacional en la base de datos. Eso es Code First. Vamos a ver un ejemplito de cómo hacer eso. Después que veamos Entity Framework, vamos a ver WCF o Windows Communication Foundation. ¿Listo? Vamos a ver una breve introducción de lo que son los servicios WCF, de lo que son los servicios web, perdón. Después vamos a ver creación de servicios ASP.NET. Vamos a ver una presentación cortitica de eso. Y vamos a ver también la creación de WCF, que es lo que compete al curso como tal. Luego vamos a ver descubrimientos de web services
instanciación e invocación de web services. Vamos a ver cómo poder consumir medio esos servicios web services o esos WCF. Configuración y codificación avanzada de web services. Vamos a poder cómo configurar los endpoints, ¿cierto?, que son los atributos de configuración. Vamos a ver el ABC de los servicios WCF, que son address, binding y configuration. Y por último vamos a ver WCF Data Services. No sé si han escuchado hablar de Open Data Protocol, que es el nuevo protocolo de servicios web, que es OData, que es lo que está ahorita mandando la parada, ¿cierto? Es una versión de Microsoft de los servicios OData. Les recomiendo mucho que investiguen sobre eso, que es lo que se está empezando a usar mucho ahorita. Y por último vamos a ver el curso de WPF o Windows Presentation Foundation. Windows Presentation Foundation simplemente es el framework de .NET para aplicaciones de escritorio. Es como la nueva versión de Windows Forms. No sé si alcanzaron a trabajar con eso. Entonces, ¿qué vamos a ver en WPF? Vamos a ver cómo es el modelo de trabajo con los lenguajes SAML. Vamos a ver cómo es el modelo de programación con ese lenguaje SAML, cómo se declaran los objetos a través de ese lenguaje, ¿cierto? Que es como lo más interesante de WPF y Silverlight. Y si van a desarrollar Windows Phone, con aprender ese lenguaje SAML van a poder desarrollar en cualquiera de esas plataformas. Los tipos de controles. Dentro de los tipos de controles también vamos a ver los tipos de patrones de diseño que se pueden tener a la hora de construir aplicaciones WPF. User controles también hace parte de eso, de cómo voy a poder yo crear mis controles personalizados para mi aplicación. Acceso a datos, cómo acceder con aplicaciones WPF a mis datos. Y consumo de servicios, que va a ser el consumo de los servicios que vimos en el curso anterior de WCF, cómo consumirlos en WPF. ¿Listo? ¿Dudas? En Windows Foundation vamos a ver algo, y no sé si... ¿En dónde, perdón? Pues en servicios, algo de REST. No. Pues va como implícito. De pronto un poquito, pero no. Empecemos de una vez con el curso de Entity Framework. ¿Alguien ha trabajado con Entity Framework acá? Listo. La idea es que aprendamos un poquito más. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito primero como la evolución de este framework de Microsoft. Entonces vamos a ver plataforma de acceso a datos, un poquito va a presentarles lo que es el lenguaje integrado de consultas, o también conocido como LINQ, ¿cierto? ADO.NET Entity Framework, Entity Data Model, que es lo que vamos a trabajar nosotros, y LINQ to Entities. No sé si de pronto alguno alcanzó a trabajar con SQL to Entities. No, bueno. Aquí vemos cómo habitualmente nosotros podemos acceder a los datos que tenemos en una base de datos, ¿cierto? Que habitualmente con el SQL Connection tirábamos el query o el SQL de mala muerte, hacíamos el select asterisco from allí dentro de nuestra aplicación .NET y con un data reader leíamos lo que nos arrojaba esa consulta, que es lo que estamos viendo aquí.
¿Listo? Eso era lo que hacíamos anteriormente. Vamos a ver con Entity Framework cómo todo eso cambia y cómo Entity Framework nos facilita la vida para no tener que hacer toda esa. ¿Por qué? Porque por ejemplo estos comandos son muy susceptibles al error humano. Entonces, si uno tiraba el select sin la C, era un problema. Así es como yo ahora puedo trabajar con mi modelo Entity Framework. Simplemente, ahorita que veamos, vamos a ver por ejemplo este Adventures Works Model que está dentro del Using. Vamos a ver cómo él se crea automáticamente y cómo yo puedo hacer un query simplemente así como está aquí en la primera partecita del código. From C y model.customer, pongo la condición y pongo los datos que quiero retornar. Relativamente sencillo. ¿Qué beneficios me trae Entity Framework? Uno de los beneficios más importantes, como les he venido diciendo, es el lenguaje de consultas, es el LINQ o Language Integrate Query. Perdonen ahí el Spanglish. ¿Qué son esos? Puedo hacer consultas embebidas dentro del lenguaje con el mismo lenguaje de .NET. No tengo que hacer el lenguaje SQL tradicional que siempre hemos trabajado. Tiene sintaxis para C# o Visual Basic según lo que ustedes estén trabajando. Soporte a múltiples fuentes de datos. No solamente LINQ, no solamente para Entity Framework, sino que yo una lista de objetos en .NET también le puedo aplicar un lenguaje de consultas de LINQ. No es solamente para Entity Framework. Entity Data Model eleva el nivel de abstracción, artefactos reutilizables y crea un ecosistema de servicios. Es lo que le decía, ese cambio que él me transforma mis objetos de base de datos, mi modelo relacional, me lo transforma en un modelo de objetos. Eso es el Entity Data Model. Y acceso a la información. Entonces lo que le decía, que puedo tener acceso a SQL Server, a MySQL, a Oracle. No lo he probado con Postgres, pero creo que también tiene acceso a ese motor de base de datos. Como les mostré ahorita, vean lo fácil que se convierte. Voy a esperar que les cargue la pantalla. Vean lo fácil a lo que veíamos ahorita, ese select, donde yo se le cogía todas las columnas, cogía las tablas y hacía, por ejemplo, mis joins. Vean lo fácil que se convierte con LINQ, ¿cierto? Que básicamente tiene como la misma estructura, ¿cierto? El select, lo que cambia es como la posición. Antes yo primero escogía las columnas que me quiero traer, ahora simplemente las pongo de última. Donde está la parte del select new, ahí es donde le estoy definiendo las columnas que me quiero traer. La condición sigue en la parte del medio y el from está de primero. El from en SQL está como de segundo, desde donde me va a traer los datos. El primero es la cualificación y luego el nombre del objeto. Exactamente. Que les decía, está soportado por C# o Visual Basic, el lenguaje de consultas. Entonces, ¿a qué tipo de objetos puedo acceder yo desde este lenguaje de consulta? LINQ to Objects, o sea, es decir, cualquier objeto de .NET yo le puedo hacer una consulta con este lenguaje integrado. LINQ to Datasets, a los que han trabajado aquí datasets, imagino que les ha tocado trabajar bastante dataset, que es lo que se maneja mucho. LINQ to SQL, era el que les mencionaba ahorita, que es como la versión de hace 2-3 años de Entity Framework. LINQ to Entities, que es donde nos vamos a enfocar.
Y LinkQ to XML, también puedo hacer LinkQ a objetos de tipo XML o serializados. Vamos a pasarnos eso, es pura carreta. Ya yo les paso la presentación para que ustedes la cacharreen más. ¿Listo? Así es como se ve pues los que no han tenido la oportunidad de trabajar con Entity Framework. Así es como vemos el modelito que se nos genera. Ahorita vamos a ver cómo crear nuestro modelo. Este es como el esquema o lo que conforma el Entity Data Model. Tiene una parte un esquema de almacenamiento, tiene un modelo conceptual, que aquí lo vemos como el espacio el del medio, y un modelo de objetos, que es ya la última parte de nuestro Entity Framework, de nuestro modelo. Listo, ya ustedes ven con más detalle esta presentación, que es pura carreta. Listo. Entonces ahora sí, empezamos con LinkQ to Entities. Entonces, ¿qué puedo tener yo con LinkQ to Entities? Tipos complejos, herencias por jerarquía, herencias por subtipo, herencias por tipo, procedimientos almacenados. Puedo traerme funciones también. Todo lo que yo tengo en mi modelo relacional me lo puedo traer a mi modelo de objetos a través de Entity Framework. Puedo trabajar con objetos poco. No saben si de pronto a qué se refiere con objetos poco. Ahorita que generemos nuestro modelo vamos a ver qué es un objeto poco. ¿Listo? Puedo tener herencia, ¿cierto? Puedo tener independencia en los metadatos. Ahorita vamos a ver todo eso. Otros proveedores, lo mismo de MySQL, Oracle. ¿Dudas hasta ahora? Comentarios, algo que le puedan aportar a sus compañeros de pronto de la experiencia que algunos han tenido con Entity Framework. Una página de arquitectura de una implementación de España con una aplicación con arquitectura pues muy bien y muy organizada, muy estructurada, que está sobre y pues con esa tecnología va a estar como la parte de edificio. Entonces con eso para que la visiten la Ahora ya les pueden mandar el link tiene un completo. Desde hace ya un año que no ha avanzado pues a generar la siguiente versión. O sea, nosotros va como en el beta y donde se no siguió. La segunda versión arrancó en español y seguramente le llamaba la atención y cambió todo esto de la documentación a inglés. Eso pasa mucho como con las cosas de Corplex, a veces se quedan ahí y ahí mueren y no les siguen como retroalimentando. Pero entonces la idea es que le pases a tus compañeros. ¿Dudas? ¿Qué más dudas tienen? se llama Circular Command Drive
Ajá. Sí. Vamos a buscarlo. Voy a llamar mvm. Le voy a cambiar el framework para que cuando ustedes lo abran no les ponga problema por la versión del framework. ¿Listo? Poner el 4. Mira, si quieren, yo hago el ejercicio. O bueno, como tengo el ciclo, si nos vamos haciéndolo todos juntos. Muy bien. ¿Cuál? En el 613. Ahí lo creaste. ¿Y cuál? Casa de Muchas gracias. Espera que no me... Hugo. ¿No te da? No, tampoco. Sí te doy. Y acá quise crearlo porque está ahí, yo tampoco me dejó. Estas, por lo menos yo tengo acceso a estas, porque son las que se graban. Sí, eso no sirve. No proyecto. No en el piso. Tengo una pregunta, si yo estoy utilizando el 2010, al tener el 2012, no me gusta un numerito como el 2 es pasado. ¿Quieres trabajar en el 2012? Sí, es un problema. Claro. Si tienes el 2012, vale. Buenos días. Muy buenos días. ¿Vas a tomar algo? Un roncito y pierna. Ah, esta hora no. Mentira, tintico de recién. Eso. Cambio listo. ¿Cuántas días La niña ya le hizo. 2, por favor. Muchas gracias. Gracias, Hugo. No. Allá también se manda sintomas en la gastritis. Ahora que no le Listo, entonces voy a crear unas carpeticas a que vayamos mirando de una vez en qué parte de la arquitectura puede ir quedando nuestro componente de acceso a datos.
de mapeo, perdón, de nuestras tablas. Te voy a crear otra carpetica acá, vamos a llamar Business Entities. 613. Dale. ¿Cómo se llama tu máquina? Yo creo que lo que escribieron que se llama No, ahí está la Blanquil Wars en este Tenemos una carpeta. Dime. Ahí está mirando el video. Sí, claro. Es el 2013. ¿Cómo yo lo compliqué eso? Y con el 613 ya tiene la otra. ¿Sí? Todavía no te he dado. Sí. Ya te digo. ¿A ti Ya también? voy a registrar. Ah, ya. Espera por permiso. Ah, ya. Estaba sin permiso. Ya creaste el proyectico en el Discord. Ya va a crear. Dale, dale. Quedaríamos como todos parejitos. ese proyecto que Entonces, mira. Es una librería de clases. También el número sí, es una librería de clases. Ahorita vamos a aclarar. ¿Cómo? Es librería de clases, sí. ¿Era ese nombre? Le damos la carpetita que está ahí. ¿Esas carpetas las creaste tú o las que No, yo las creo. las dos? Sí, las dos. Como vaya haciendo todo organizadito de una vez. Ahora le voy a dar clic derecho y voy a agregar. Le vamos a dar donde dice New Item, un nuevo ítem. Y vamos a buscar el que dice Ado.net Entity Data Model. ¿A todos les apareció? Ado Entity Data Model. Vamos a colocarle el nombre de la base de datos _ entities o entidades, como quieran. ¿Cómo el nombre? ¿Perdón? ¿Cómo es el nombre? Le ponía el nombre de la base de datos _ entidades o entities, como quieran. Entonces voy a nombrar mi modelo. Adventure. Le vamos a dar. Entonces, si nosotros queremos generar nuestro modelo desde una base de datos ya construida, desde un modelo relacional que ya tenemos, le vamos a dar donde dice Generate from Database o generar desde base de datos. Si lo que queremos hacer, que lo que vamos a ver en la última sesión, es Code First, o sea, definir primero la clase y luego el modelo relacional,
le damos donde dice Empty Mode, pero eso vamos a ver después. Listo. La más primero. Sí, generar desde base de datos. Le damos en siguiente. Vamos a agregar una nueva conexión. ¿Cuál es nuestra? ¿La de DW o la de Virtual? ¿La de DW o la otra? La Virtual que todos estamos con Seleccionamos un Microsoft SQL Server. Arribita ya le salieron todos, le dice server name, el nombre del servidor, colocamos la instancia de base de datos donde nos conectamos, el tipo de credenciales que usamos, más abajito si fue autenticación de Windows, autenticación de SQL. ¿Sí te digo? No me permite, no me da para agregar. No tiene permiso. Dale new item. Entity data model. No me salen de las opciones. ¿Será por el tipo de...? ¿Qué tipo de proyecto fue ese? La library... para Virtual para que todos tengamos la misma. ¿De qué? Carlos, ¿sí tiene acceso? Sí, sí. Con la base de datos. Class library. Business. Business entities. ¿Cómo vamos? A2.net. Ya se pudieron conectar ahí. ¿Perdón? Sí, A2 Entity Data Model ese. Colocar el nombre de base de datos _ entities. Entonces coloquen por favor ahí el nombre del servidor donde estaban conectados desde el SQL Manager, las mismas credenciales. Si hay autenticación de Windows, si hay autenticación de Windows o autenticación de SQL. Miran abajo que se les despliegan las basecitas de datos. Y le dan OK. Listo, entonces ahí les sale una nueva ventanita, les va a preguntar, ahí hay un campito de selección que si quieren guardar las credenciales dentro del archivo appconfig, le damos next. Listo, entonces abajito ya todo les salió por aquí. Ya voy. Es que no me pasaba todavía. Se veía una cosa. Y yo le decía cuando yo le las penas. ¿Cómo vas? Listo, perfecto. Entonces, abajito nos aparece una opción y aparece de chulear que se llama
pluralizar o singularizar los objetos generados. Sí, ya entonces les voy a decir para qué, para que ya ustedes decidan cuando estén trabajando si lo activan o no lo activan. El estándar de nombramiento, uno de los estándares de nombramiento que hay, es que cuando yo voy a definir mi base de datos, cuando voy a definir los objetos, por ejemplo en este caso las tablas, yo lo normal para ese estándar es que yo le diga que los objetos o las tablas van a ir en plural. Es decir, si voy a guardar una persona en una tabla, le digo que mi tabla se llama personas, ¿cierto? En plural, todas las tablas en plural. Entonces esta opción lo que me permite es, como yo voy a generar es una clase, ¿cierto? A partir de la tabla, lo que le estoy diciendo es, venga viejito, no me genere el objeto con el mismo nombre personas, sino persona en singular. Eso es lo que permite esa opción, nada más. La de abajo, dice include foreign key, es si quieren incluir o no las claves foráneas, o sea, las relaciones entre una tabla y la otra. En este caso vamos a seleccionar todas las opciones. Y arribita nos aparecen, díganme. Yo les recomiendo no usar esos plurales porque es que es la regla de inglés. Bueno, sí. Entonces, si ustedes tienen solicitudes, por ejemplo, él le genera el objeto como solicitude. Eso es lo que te refieres. Igual que en inglés para colocar el plural tiene una muy particular. Esos nombres crean todos. Sí, o sea, a mí personalmente me gusta usarlo. Pues ya por eso les decía yo. Lo que también les recomiendo es que en la base de datos, pensando ya que la base de datos y los objetos están conectados tanto, cambien ese sistema anterior que las tablas eran en plural y sus tablas queden en singular. Entonces así los mapeos van a ser más También. La razón por la cual a mí me gusta hacerlo es porque cuando veamos las relaciones, por ejemplo, si yo tengo una relación por ejemplo personas, tengo esta entidad, ¿cierto? Y tengo una que se llama, por ejemplo, agencias. Yo las tengo relacionadas, ¿cierto? Vamos a decir que una persona tiene varias agencias. ¿Listo? Entonces, él, cuando me está generando, ahorita que vamos, él me va a generar, dentro de uno de los atributos de mi clase persona, me va a generar una lista de tipo agencias. Entonces, si yo le pongo el singular, mi objeto agencias va a quedar como agencia, ¿cierto? Pero la lista se va a llamar en plural agencias. Entonces me permite como diferenciar entre agencia y agencias. Ya sé que agencias es la lista de agencias de personas y agencia es el objeto tipo agencia. Por eso es que a mí me gusta usarlo, pero ya cada quien pues ¿ah? Sí es. Yo te pregunto, si eso estuviera similar a esta acá y esta acá, como acá. Entonces quedaría agencia y agencia. Y si le quito la opción de pluralizar pues, o singularizar. Pero claro, si yo le pongo la opción y la tengo entonces tendría. O sea, es que el problema no él es te el pluraliza o te nombramiento singulariza, de él las hace las tablas. dos. ¿Cómo? El problema es otro tema del nombramiento de las tablas. Sí, ya depende de como te decía, por ejemplo, si tú tienes solicitudes, entonces te quita la S, entonces te queda solicitudes. Entonces, es como ya el manejo que le quiera dar cada uno. Eso no es. Hacer una base de datos que no. Yes. Entonces, dice entonces. Exactamente, entonces arriba nos aparece como la lista de objetos que conforma esa base de datos. Tenemos las tablas, ¿cierto? Si le pegamos las tablas y si por ejemplo tenemos varios esquemas, ¿cierto? Dentro de la base de datos, nos va a cargar también los diferentes esquemas agrupaditos, ¿cierto? Si tengo DBO, si tengo uno que se llame core, también me va a aparecer core y dentro de las tablitas
que conforman el esquema. Más abajito encontramos las vistas, ¿cierto? Las vistas también van a ser creadas como un objeto, como si fuera una tabla también, ¿cierto? Abajito donde está vistas. Y por último encontramos los procedimientos almacenados. Las funciones tienen una manera diferente de importarse. No se pueden ejecutar, no se pueden importar funciones así como yo importo un procedimiento almacenado. Si yo quiero invocar una función desde mi Entity Framework, desde mi Entity Data Model, lo que tengo que hacer es crear un SP que me ejecute esa función. ¿Listo? Así es como vamos a llamar las funciones. Entonces, bueno, aquí no tengo. Entonces, vamos a seleccionar los dos una vez. O son, si tienen muchas tablas, bueno, no hay problema. Le damos finish. Sí le generó el... Dale, ok. Entonces, aquí una cosita. Los que tienen Visual Studio 2010 y los que tienen el 2012 se les generó diferente. ¿Listo? La versión del Entity Framework. Hay una cosa dentro del Entity Framework que se llama el ítem o generación de código, ¿cierto? La forma como yo quiero generar el código de mis entidades. Entonces el 2010 o el Framework 4 lo hace diferente al Framework 4.5. Ya les voy a explicar en el 2010 cómo se genera y en el 2012 cómo se genera. Listo. Regálenme 5 minuticos y yo trato de atachar la base de datos. Ahora eso. Pero a mí me pesa. ¿No? Yo voy a hacer lo mismo, pero De las 613 esta y no es con Windows Authentication. Todo le generó el modelo de datos. Sí, todo le generó. Listo. Entonces aquí vemos en pantalla, vemos como el Entity lo que hace es hacernos como un dibujito de nuestro modelo, nos pinta las relaciones, nos pinta los atributos. Por ejemplo, yo me paro sobre uno de ellos, le doy F4 para ver sus propiedades. Dime. Así.
pero lo de que ese se llama model browser. Listo, ya te lo voy a mostrar. Dígame. ¿No les creó la parte gráfica modelo relacional a ver? ¿No quedamos igualitos? Entonces, en ese mapita que nos generó el Entity Framework, vemos, entonces nos paramos sobre una tabla y podemos ver las propiedades y atributos que ella tiene. Entonces le damos F4, vamos a ver sus propiedades. Entonces, si por ejemplo nos paramos sobre uno de sus atributos, acá en la listica de propiedades nos va a aparecer el tipo de dato que es. Por ejemplo, nos dice el tipo de datos, en este caso un entero de tipo 32, si es identity, si es público, si admite nulos, ¿cierto? Todo eso nos muestra ahí. ¿Lo podemos cambiar? Sí, se puede cambiar. Que no es muy recomendable. No es muy recomendable porque a la hora de hacer el mapeo con la base de datos, pues va a encontrar diferencia y puede colocarles problemas. ¿Listo? Ya es como en casos extremos que necesitemos algo específico, lo podemos cambiar, podemos renombrar esos atributos, ¿cierto? Podemos cambiarle incluso el tipo de datos, cualquier cosa podemos cambiarle. ¿Listo? Entonces el mapeo, ¿cómo habría que modificar el mapeo? Entonces puede presentarle conflicto, pero él, por ejemplo, si van a renombrar solamente un tipo de dato, pues no hay problema porque el mapeo persiste entre el campo en la base de datos. Que si por ejemplo si afecta, por ejemplo si yo defino un campo en un label y resulta que en la base de datos no es un label, pues eso me va a poner conflictos cuando yo le mando un nulo. Entonces, si por ejemplo, digamos, con la base de datos le crearon un nuevo campo en una tabla, entonces uno le toca volver a actualizar. Exactamente, entonces, muy buena pregunta, excelente pregunta. ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando yo modifique algo en la base de datos, cuando yo agregué un nuevo atributo, o crearon una nueva tabla, una nueva relación, o quitaron una tabla, quitaron una relación, lo que hago es muy sencillo. Simplemente me paro sobre el modelo, le doy clic derecho, le digo donde dice Update Model from Database, o actualizar modelo desde la base de datos. Update Model from Database. Ajá. Entonces yo le doy clic allí y él me va a volver a intentar cargar los objetos de la base de datos. Entonces, como ya nosotros tenemos todos nuestros objetos agregados a nuestro modelo, si se dan cuenta, sobre tablas, vista o procedimiento almacenado no aparece nada, no me aparece nada para seleccionar. ¿Sí lo están viendo ahí? Cuando le actualizar. Ajá, cuando le doy Update Model from Database. Él sobrescribe todo. Sobrescribe todo. Lo que yo selecciono.
Muchas gracias. Ay, no, qué pena. Muchas gracias. ¿Qué rato puedo? Listo, entonces ahí arribita aparecen como 3 tabs. Uno que se llama Add o agregar, otro que se llama Refresh, otro que se llama Delete. Depende de la acción que yo quiera hacer. Si yo quiero actualizar un objeto, si yo quiero agregar un objeto nuevo que agregar, o si yo quiero borrar un objeto. A mí personalmente el refresh pocas veces me ha funcionado. Entonces lo que yo tengo que hacer, si por ejemplo esta tabla, resulta que esta tabla fue nueva en la base de datos, si yo no la tengo en mi modelo, ¿cierto? Vamos a suponer que yo la tengo borrada aquí, ¿cierto? Entonces es mejor borrar porque él vuelve a generar todo. Es mejor borrar. Y si yo tengo un modelo de 300, 400 tablas, mejor borrarlo todo. Pues no el archivo de él, sino le doy aquí control A y borro todas las tablas y todas las relaciones. Entonces, si yo le doy acá update move from database de nuevo, entonces vea que ya. ¿Cómo? Sobre el dibujito. Es mejor borrar todo y volver a adicionar todo. A mí personalmente me gusta más eso, pues nunca me ha puesto problema con eso. En cambio con el otro sí a veces pone problemas porque a veces no actualiza bien, a veces deja cosas viejas, entonces a mí me gusta más eso. También empieza eso, sí, eso pasa mucho, sobre todo con los procedimientos almacenados. Entonces me crea procedimiento get clientes, tengo un SP, entonces después me crea get clientes 1, get clientes 2, entonces eso empieza a ser un complique a veces. Entonces vean que la tablita que yo borré me aparece aquí, persona. Entonces lo que les decía ahorita, el esquema, perdón, el primero que mostró fue el esquema y por último la tabla. Él me muestra agrupadito por esquema las tablas que pertenecen, que era lo que les decía ahorita. Entonces yo simplemente vuelvo y la agrego. Y él ahí me la vuelve a crear. Que la genere. Y le doy guardar. Entonces para que se me actualice tengo que darle guardar, listo, para que se me actualicen mis objetos. Entonces ahora les voy a mostrar qué nos genera ese man. Entonces para los que tienen Visual Studio 2012, voy a explicar primero. Hay una cosa que se llama la generación. Aquí le vamos a dar clic derecho, Add Code Generation Item. ¿Sí lo ven ahí? Eso es la forma, lo que les decía ahorita, es la forma de cómo quiero yo que se me generen las clases. Ahorita yo les hablaba de entidades poco, ¿cierto? Uno de los componentes de generación de código que trae el Visual Studio ahora, con Entity Framework 5 y Entity Framework 6 para Visual Studio 2013, es para entidades poco. O sea, él me genera mis clases como una entidad poco. Ya vamos a ver. Entonces, para los que tienen 2010, vamos a darle allí donde dice Add Code Generation Item. Los que tienen 2012 no. Y seleccionamos el que dice Adobe.net Self Tracking Entity Generation. Eso, Add Code Generation Item. Y seleccionamos el que dice Adobe.net Self Tracking Entity Generation. Que tienen 2012 no tienen necesidad. ¿Te ponen el nombre ahí? Sí, déjenlo así, no hay problema con eso. Le dan OK. Le dan, ahí si le sale un mensajito, le dan OK también.
Ya todo lo generó, pues dale de guardar. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, les generó como dos plantillitas, una que se llama model1.context.tt y otra que se llama model1.tt. Listo. Esos también la tenemos dentro de los que tienen Visual Studio 2012. Ahí lo estamos viendo. Solamente que no cambia el nombre porque hereda el mismo nombre de mi modelo Entity. Entonces, si desplegamos el que dice Model 1TT para 2010 o el que dice, o este que voy a desplegar aquí, Adventure-Entities, si lo despliegan, ahí van a poder ver las clases con todas las entidades y todos los objetos de mi base de datos. ¿Sí lo están viendo? Los de 2010 también. ¿Quién tiene 2010? Solamente ustedes tres. El resto 2012. Si pueden conseguirse 2012 para mejor. Si pueden conseguirse lo mejor. Eso. Para que vayamos como todos en la misma. Para la próxima, esperamos. Listo. Entonces, si abrimos una, por ejemplo, voy a abrir direcciones o address. Entonces, a ver, para los que tienen Visual Studio 2012 y para los que tienen 2010, si se dan cuenta, es totalmente diferente. Si comparan mi pantalla, son totalmente diferentes. En el 2010 con el self-tracking le agrega un montón de etiquetas y un montón de cosas a la entidad que la vuelven un poco pesada, y por eso el self-tracking como que salió de ya para la versión ya no para la versión de Visual Studio 2012 ya no aparece el self-tracking, y era por eso, porque se volvía muy pesado trabajar con eso, se volvían muy pesadas las entidades. Si ustedes abren cada uno, por ejemplo Address ID para los de 2010, van a encontrar que eso tiene un montón de cosas y de código ahí, que a la final lo que hacía era volver lento el modelo. Supremamente lento lo volvía, muy lento. Entonces ya para 2012 ya se generan las entidades poco, que es lo que estamos viendo en mi pantalla, que simplemente genera objetos completamente planos, solamente define el atributo como tal, por ejemplo address ID, un get y un set, y sale para pintura. Más adelante vamos a ver que si yo quiero agregarle atributos personalizados a esta clase, lo vamos a poder hacer, pero más adelante vemos cómo podemos hacer eso. ¿Listo? Entonces vean, lo que les decía ahorita del tema de las relaciones. Si se dan cuenta en el constructor para el 2012, si se dan cuenta en el constructor, aparecen mis relaciones, las relaciones que tiene mi tabla address con el resto de entidades. En este caso hay 5 relaciones. Y si se dan cuenta, allí, por ejemplo, si yo tengo una doble relación, como sucede con Sales Order Headers, tengo una doble relación. Entonces por eso él me coloca uno como Sales Order Headers y Sales Order Headers 1. ¿Sí la están viendo ahí? Eso pasa cuando tengo una doble relación. En 2010 también se generan, si contrae aquí, por favor, la que dice Navigation Properties en 2010. ¿Lo bien? Navigation Properties. Vale, entonces Pensé que me iban a quitarle aquí. Tienes que ir atrás a la nada. Tienes permiso por ejemplo la nada. pasó.
Un torito. Entonces si ven, por ejemplo, lo que tienen en 2010, si pudieron ver en Navigation Properties. Pero saben de la figura. ¿Perdón? A mí la próxima no es una de esas clases. Ok. Entonces mira que aquí hay un taxi de Navigation Properties. Son buenas las dos. Cuidado, ¿no? Entonces si ven un montón de código que genera ese tracking solo para una de las propiedades de navegación. Imagínense que cada vez que uno entra a una de esas propiedades, todo el código que hace, entonces por eso se volvía un poquito pesado. Entonces por eso ya eso, ese ítem de generación de código salió. Pero en 2010 toca seguirlo después haciendo así. En 2010 hay una extensión donde tú puedes usar este de 2012. También lo puedes usar, pues no es... Como allá, otra hay que instalar. Debe context, yo creo que lo trae. Dale a ver si te da. Adventure Wars, a ver lo que clic. Dale clic. Es parecido a ese, pero no es ese mismo. Pero si usan ese, si quieren crear otro modelo y le agregan ese para que miren la diferencia. Para el ¿Listo? 2010 hay que hacerlo. Con Joaquín. Con Paco. Mira la clase. Entonces si nos damos cuenta, por ejemplo para el tema de los procedimientos almacenados, en esa base de datos de Adventures tenemos unos que empiezan con USP Get Bill of Materials. Entonces si vamos a nuestro modelo, vean que él también nos genera una clase para nuestro procedimiento almacenado. ¿Sí lo vieron? Están buscarlo por ahí a veces es complicado hacer muchas tablas. Ahora en ese no lo generó en el 2010, pero en el 2012 si lo ven, y el adicional le agrega como una palabrita result al final. Ya saben que lo que termina en result va a ser un SP. Y adicional a eso, las columnas que yo tengo retornando dentro de SP se me van a convertir en los atributos de mi clase. ¿Sí lo están viendo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo llamo un SP? Ya lo vamos a ver cómo podemos consumir un SP. ¿Listo? Las vistas, vamos a ver qué vistas teníamos acá. Por ejemplo, las que empiezan con V. Estas de acá. También nos genera, pero este sí lo genera como si fuera una clase. ¿Listo? Con los mismos atributos que equivalen a las columnas que yo retorno dentro de mi base de datos. Una pregunta que de pronto no me hicieron. ¿Qué pasa si yo tengo una base de datos y yo desarrollé mi aplicación y más adelante otra aplicación va a usar esa misma base de datos y por X o Y motivo decidieron agregarle una nueva columna al modelo? ¿Sigue funcionando la aplicación? Sí sigue funcionando la aplicación. Si agregaron nuevos objetos, ella sigue igual. Si me quitaron una columna, ya ahí sí me pone problemas. ¿Listo? Entonces, el modelo de datos, de base de datos puede cambiar
siempre y cuando esté agregándole objetos. Pero si ya yo quito una tabla o si quito un campo, ya ahí sí me va a estallar mi aplicación. Pero si yo agrego nuevos campos y no actualizo el modelo, no hay problema. Él continúa funcionando como está. ¿Listo? En otra ahorita que en 2010 tocó crear el archivo de Excel en ese archivo. Acá para crear una mapa de explican en clase. Si uno modifica acá en una nueva tabla, uno ya pues actualizar el modelo y uno la actualiza. Entonces tengo que volver a eliminar eso. Entonces, a crearlo. ¿cómo hago yo para que se me vuelva a generar la clase o se me genere la clase de un elemento nuevo? Lo que hago es muy sencillo. Me paro acá, selecciono el EDMX y selecciono los dos TT. Esos dos, ¿sí los ven? Los selecciono los tres al tiempo. Le doy clic derecho y le doy Run Custom Tool. ¿Sí la vieron? Le doy Run Custom Tool. ¿Qué hace ese Run Custom Tool? Nos va a volver a generar todas las clases respecto a lo que yo tengo en el dibujito. ¿Listo? Entonces si yo le doy Run Custom Tool, en este caso no va a pasar nada porque no hemos cambiado nada. Me devuelvo un poquitico. Sí, Esas dobles relaciones de las que me hablabas ahora en Address, por ejemplo, que una la pone, le va el nombre y la otra le pone un número. Nos tenemos que resignar a esos nombres, o hay manera de ponerle un nombre más significativo a eso, pues, porque... Tú, como te dije ahorita, tú lo puedes cambiar. Tú lo puedes renombrar. Pero entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú actualices el modelo, no te va a volver a colocar ese nombre. ¿Listo? Entonces, ese Run Custom Tool es muy útil cada vez que yo actualizo mi modelo de base de datos. Cada vez que yo actualizo mi modelo, entonces es una buena práctica darle clic derecho y Run Custom Tool para que se me vuelvan a generar todas las entidades nuevamente. ¿Listo? Entonces, si abrimos ahora el que dice dentro del primer TT, dentro del primer TT abrieron esa. Ajá. Entonces para los de 2010 se llama Object Context y para nosotros se llama DB Context, pues heredan, pero realmente el nombre es el que le pusimos cuando estábamos creando el, sino que en el 2010 hereda de Object Context y en el 2012 hereda de DB Context. ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese contexto? Ese contexto simplemente es la clase que me va a permitir como armar el contexto, valga la redundancia, de todo mi modelo. Es decir, tengo eso, así de dura la cosa. Tengo que traer el jabón. Mírenlo así. Que andar con una trapeada. Llamémoslo así el contexto. Yo acá tengo mis historias. Eso del contexto, a través del contexto, eso es como lo que me permite enlazar esos objetos con mi base de datos. Entonces, a través del contexto es que yo puedo acceder a la información que está en esas tablas, que yo puedo ejecutar esos procedimientos almacenados, que yo puedo consumir en esas vistas, es a través de este contexto, ¿cierto? De ahí se llama que hereda de Object Context por el Self Tracking, y acá hereda de DB Context. ¿Listo? ¿Dudas? Comentarios, inquietudes, sugerencias. ¿Cómo la ven? No, o sea, en el 2010 no nos trajo los procedimientos. Los procedimientos almacenados, listo. Entonces, lo que hacemos. Bueno, entonces vamos a mirar una cosa. Le vamos a dar en View, Other Windows, creo que es.
uno que se llama Model Browser, Entity Data Model Browser. ¿Sí lo ven? O ese automáticamente sale cuando abrimos el EDMX. Pero tienes que abrir el EDMX. Tienes que abrir el EDMX para que le cargue información ahí. Abre el EDMX, por favor. ¿Está bien? No, pero entonces acá en el Solution Explorer, explorador de Windows, vamos a abrir el archivo EDMX. Y ahí sí pasa a Model 2. Listo. ¿Sí están viendo ahí? Entonces, si por ejemplo yo no tengo, hay un SP que no me aparezca, yo le abro acá donde dice Store Procedures y aquí me va a cargar toda la lista de procedimiento almacenado. Entonces, si yo quiero consumir ese SP como un método dentro de mi contexto, lo que hago es lo siguiente: me vengo donde dice Function Imports, le doy clic derecho, le dice Add Function Import. Entonces yo le coloco cualquier nombre y selecciono el procedimiento almacenado. ¿Cómo llega una Model Browser? Dale en View, Other Windows, y Entity Data Model Browser, algo así. Pero tienes que abrir el EDMX para que te cargue información ahí. ¿Listo? Entonces ábrete donde dice Function Imports, le das clic derecho, le das a agregar una nueva función. Entonces, si por ejemplo yo retorno varias columnas dentro de mi SP, voy a seleccionar el que dice Complex o Complex Tile. ¿Lo ven? Y selecciono tipo de objeto y le doy Get Column Information. No, este no retorna columnas, qué bien. Bueno, lo que debe salir ahí son las columnas del SP. Ahí donde dice Get Column Information. Cuando yo le doy OK,
Él simplemente me va a generar una clase con las columnas que allí me aparecen. No, no vamos a crear ninguno porque ahí ya están todas. Eso es si se le agrega la base de datos. Y eso quedan como métodos de esta clase, del contexto. Quedan como métodos para yo consumir el SP, pero también quedan como clases para yo llenar una lista, o eso se llama un Object Results, entre corchetes, el nombre del objeto. Debe ser, ¿no? ¿Ah? No debe ser, es distinto el de... Es distinto al de, creo que sí, es distinto al de. De pronto, ese ahorita que estamos viendo es una función. Pero no se puede hacer una referencia. Ah, ya lo encontraste. No, pues. Ah, sí, es ese mismo. A ver, una cosa. Ah, ya. Complex. Selecciona ahí. Ah, aquí sí se ve. Por ejemplo, él en el 2010 sí demostró todas las columnas que forman la... No, ya, pues ya le das esa... Entonces le das create un complex type y ya te genera un nuevo... Ahora ya queda antes de que Ya, te quedaría... Mira, esa. ¿Sí lo ves? Yo no quise dicho, firmo eso. pero entonces ya luego de que queda Gracias. acá, me toca importarla ya al otro lado. No, ya, entonces ya Eso fue lo que miré. se supone que él te la debe generar. Esta es la función que no mando, y este es el resultado. Entonces, resumen. Pero ¿y cuál es el que te La aplicación de los negocios es más experta. Otra cosa. Es como Windows Phone, que es más minimalista. Eso tiene una herramienta. Me falta por... No, porque. Otra cosa, si por ejemplo ustedes tienen muchas tablas, a veces se vuelve engorroso trabajar. Por ejemplo, en este caso, acá se vuelve como engorroso. Bueno, sí funciona. Eso. Si ven ahí, si lo están viendo, si les carga, se vuelve muy engorroso trabajar con tanta tabla dentro de un mismo diagrama. Con Entity Framework lo que podemos hacer es crear, al igual que en SQL, podemos crear diferentes diagramas, ¿cierto? Entonces acá en la opción dentro del Model Browser simplemente le damos agregar nuevo diagrama y él nos crea un nuevo diagrama. Este diagrama, al igual que el anterior, podemos actualizarlo desde la base de datos o podemos agregarle los objetos que nos hagan falta. Listo, en este caso, como no nos hace falta ninguno, pues no aparece ninguno. Pero diagramas de qué tipo, o sea, yo podría separar todo eso que tengo ahí. Sí, entonces hagamos una pruebita. Voy a borrar. Ahora sí, ahora sí lo apoyo. ¿Ah? Me lo apoyo. ¿Sí? Ahí sí aparecieron. Ah, listo. Me cogió esa solamente. Sí, pero si toca darle y darle guardar. Así, si uno no le da a guardar, no puede guardarlo. Sí, sí, sí. Y ahí sí te aparece como un método, ya cierto. Si te das cuenta. Mira, este retorno un object result de tipo USP Get Manager Employees. ¿Qué le está haciendo? Ah, bueno, entonces por ejemplo yo borro esa tabla, la borro de mi modelo. Guardo los cambios para que coja los objetos.
Me voy para el diagrama 2. ¿Sí? Doy Update Model from Database. Entonces ya me va a aparecer la tablita que acabé de borrar del esquema producción, que se llama locación. Entonces vean que él me agrega solamente esa tablita dentro de este diagrama. Se le paró la... sale conectado. Sí, sí. Voy a crear uno. Ese también lo agrega ahí. Dime. Ese también lo agrego ahí. Entonces, Vamos a hacerlo. para ese ejemplo voy a usar una aplicación de consola. Lo que me interesa más es que vean como el lenguaje de consulta. Listo. Voy a llamarla mbm. Punto. Voy a llamarla así, listo. Listo. Lo que voy a hacer aquí es agregar la referencia de mis entidades. Selecciono mi proyecto de entidades. Lo que voy a hacer ahora es, voy a levantar mi contexto. Lo voy a hacer con un using. Listo. Entonces se llama Adventures. Así se llama, listo. AdventureWorks Entities, en mi caso. Listo. Agrego el using. Si me dejaron. Con esa simple sentencia ya yo levanté, como veíamos también en la presentación, ya yo levanté mi contexto. Lo siguiente que voy a hacer es voy a crear una consulta con mi lenguaje LINQ. From setting en punto, vamos a usar customer, vamos a traernos la lista de clientes y por ahora me lo va a tirar sin condición. Select C. Listo. entonces lo que voy a hacer ahora Ahora es simplemente imprimir. Uy. Entonces acá en nuestro proyecto de consola debemos agregar la referencia del Entity Framework. Vamos acá al Assemblies y lo buscamos. Perdón. Listo, ahí sí nos compiló perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente imprimir la lista de clientes.
por cada customer. Como un nombre. Voy a decir que este va a ser mi proyecto de inicio. Listo, entonces lo que tenemos que hacer es, cuando nos salga ese error, ¿están viendo el error que me salió ahí? Está cargando. ¿Dónde salió? Está cargando. Ya está hora de ponerle el error es muy sencillo. ¿Va a decir algo? exactamente, hay que poner el conexión string dentro de nuestra aplicación de consola. Lo que hacemos es muy sencillo. Entonces acá vamos a agregar el conexión string, que ya lo tenemos en nuestro proyecto de entidades, porque él automáticamente lo agrega, y nos lo vamos a copiar tal cual es allí dentro del app config de nuestra aplicación de consola. Dentro de configuración vamos a agregar un nuevo taxito que se llama conexión strings. Listo. Y copiamos ahí nuestra conexión y volvemos a ejecutar. Y vean que ahí nos está listando todos los números de cuenta. Vamos a ponerle un read line para que pare allí. Entonces vemos que allí nosotros le dijimos que nos mostrara el número de cuenta de nuestros clientes. Vamos a traer que descargue. ¿Sí lo están viendo ahí? Entonces si vieron lo fácil que es consumir información o acceder a nuestro modelo de datos a través de este framework de mapeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia con lo que anteriormente trabajábamos, por ejemplo, Ado.net, y nos tocaba crear la conexión, crear el SQL Reader, leer lo que me traía ese SQL Reader, llenar un dataset, después recorrer el dataset para finalmente mostrar la información, ¿cierto? Entonces vean la diferencia y lo sencillo que se convierte a trabajar con Entity Framework y con LINQ como modelo de programación para Entity Framework. ¿Listo? Y así puedo acceder a cualquiera de los atributos que me conforman esa clase. La próxima clase vamos a ver cómo también puedo acceder a las relaciones, ¿cierto? Si por ejemplo, por decir en este caso, una agencia tiene una persona, realmente al revés en la vida real, si una agencia tiene una persona, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo acceder a saber cuál es la persona
dueña de la agencia, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, Vamos a poder ver cómo acceder a esos Navigation Properties en 2010 y Tenemos que hacer listo, entonces esperemos que 2012. Listo. Dudas, inquietudes. ya después seguimos y vamos a ir ahondando más en lo que es el InQ. Para poder acceder a esa información vamos a mirar cómo explotar los procedimientos almacenados, cómo hacer consultas un poquito más complejas, cómo hacer left joins, ¿cierto? Que ese sí es un poquito diferente acá. Listo. Dudas. Uno puede con este modelo hacer también. Dale. Mira que toca ahí hacer una consulta estática porque sabes, vas a traer con los campos. Yo puedo determinar, hacer una consulta así, pero yo traer ciertos campos con ciertos para solamente utilizar un solo llamado. Pero para todos. Exacto, yo mandar un filtro de campo y un filtro de. No. Lo que tú puedes hacer en ese tipo de casos es crearte una interfaz, ya después crear unas clases parciales que implementen esa interfaz y ya tú hacer una consulta casteando todos los objetos con esa interfaz. Es una forma, ¿cierto? Pero es más pedaleadita. Pero hacer consultas dinámicas así como tal, así, dinámica, no. Que tú le pases el nombre de la alarma. Ya tú tienes que hacer, pues, tiene que ser explícito.